Pero bueno, como les seguía comentando, el tema de hoy yo lo considero súper importante e interesante, como lo son todos los temas de esta especialización. Les comentaba también que había tenido la oportunidad de dictar también temas de derecho procesal parte general, derecho penal parte especial, derecho procesal penal, delitos económicos y prevención del delito y compliance. Pero el tema que se trata el día de hoy lo considero de alguna otra forma muchísimo más interesante que los temas que acabo de mencionar, porque va a involucrar una parte importante de nosotros en cuanto a la interpretación. Porque el curso en realidad es curso especializado en derecho penal, haciendo hincapié y énfasis en cómo una persona va a cometer un determinado delito. Es por eso que nosotros el día de hoy vamos a hablar del robo y todas sus agravantes. Le decía que esto involucra una parte muy importante de nosotros, porque va a permitir que interpretemos la norma. Ahorita lo vamos a conversar y de hecho tratar de tipificar la comisión de algún tipo delictivo dentro de nuestra sociedad va a depender muchísimo de la circunstancia y del contexto en el cual nos encontremos. Previo a hablar puntualmente del tema, que es el robo, el delito de robo y sus agravantes, yo quiero mencionarle y mostrarle este extracto que se encuentra en la exposición de motivos del Código Penal. Cuando se expone cuál es el fundamento de publicar el Código Penal, se empieza diciendo lo siguiente. El Código Penal, en su título preliminar, enarbola un conjunto de principios garantistas como son finalidad preventiva y protectora de la persona humana de la ley penal. ¿Por qué quiero traer a colación esta parte, este extracto de la exposición de motivos del Código Penal? Porque hoy en día se ha tergiversado la interpretación de este conjunto de normas jurídicas. Se tiene la idea errónea de que el Código Penal tiene normas jurídicas que deben ser reactivas, o que en principio son reactivas. O sea, se ha malinterpretado que estas normas son reactivas. Si tú hurtas, te vas a la cárcel. Si tú matas, te vas a la cárcel. Si tú violas, te vas a la cárcel. Si tú estafas, te vas a la cárcel. Si tú robas, te vas a la cárcel. Si ustedes empiezan a analizar todas las normas jurídicas dentro de esta tipificación en cuanto al derecho penal, muchas personas entienden que el derecho penal sirve como forma de reacción frente a alguna acción u omisión de una persona humana. Y eso es erróneo. Siempre se cree que si una persona comete un delito, debe pagar por ese delito, y que el Estado es reactivo frente a la comisión de un tipo delictivo. Es decir, si tú matas, el Estado te dice, ¿por qué has matado? Te vas a ir a la cárcel. Si tú estafas, el Estado te dice, ¿por qué has estafado? Te vas a ir a la cárcel. Y todo el mundo entiende o está entendiendo al derecho penal como reactivo. Lo vuelvo a repetir. Una premisa que tiene una consecuencia. Si estafas, a la cárcel. Pero si vamos a la exposición de motivos del Código Penal, en la primera línea el Código Penal nos menciona que existen diversos principios garantistas, como son la finalidad preventiva. El Código Penal ha sido publicado dentro de nuestra sociedad con una finalidad: prevenir. ¿Prevenir qué cosa? Los actos delictivos. No reaccionar frente a la comisión de un acto delictivo. Estas normas están publicadas dentro del conjunto jurídico que es el Código Penal para que se prevenga la comisión de cualquier acto delictivo.
no para que se sancione. La sanción de la comisión de un acto delictivo es una consecuencia, pero la finalidad primordial del Código Penal es prevenir y proteger a la persona humana a través de la interposición de alguna sanción de carácter penal. Y acá, en esta segunda imagen, está muchísimo más concreto. Nosotros nos vamos al título preliminar del Código Penal, en donde se hablan de los principios generales, y el primer principio de nuestro Código Penal, ¿cuál es? La finalidad preventiva. Artículo 1 del Código Penal nos dice: este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. ¿Cuál es la principal y primordial finalidad del Código Penal? La prevención de delitos, la prevención de faltas, ¿con la finalidad de qué? De proteger a la persona humana. El segundo principio es el principio de la legalidad. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas. Estos dos artículos son muy importantes para que nosotros podamos entender el tema que vamos a abordar el día de hoy. Primera premisa: el Código Penal sirve para prevenir la comisión de actos delictivos y proteger a la persona humana. La sanción por la comisión de ese acto delictivo es una reacción del Estado frente a una persona humana que ha cometido un delito. Pero la finalidad primordial es prevenir delitos. Y el segundo artículo, que es el principio de la legalidad, nos dice: nadie va a ser sancionado por un acto que no esté previsto en el Código. Nadie va a ser sancionado por un acto que no esté previsto en el Código. Y es por eso que este código tiene diversos artículos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno en específico, que es el robo y sus agravantes. Entonces, este es el temario que yo propongo el día de hoy. ¿Qué significa robar? ¿Cuál es la configuración delictiva del delito de robo? ¿Y cuáles son las agravantes del delito de robo? Con relación a la finalidad preventiva del Código Penal, es por eso que yo he tratado siempre de especializarme en compliance, y el compliance no es más que cumplimiento normativo con la finalidad de prevenir cualquier acto irregular, pero en el sector empresarial. Es por eso que yo tengo la idea de seguir especializándome en estos temas y poder transmitir lo que yo voy aprendiendo para que quede bien en claro que la finalidad de las normas penales que están transcritas dentro del Código Penal tienen el objeto de prevenir una actitud ilícita, no la de sancionar. La sanción evidentemente es una consecuencia. Pero bueno, el primer punto que lo están pudiendo ver en sus pantallas es: ¿qué significa robar? Y vayamos, ¿qué significa robar? Pero robar con violencia o amenaza. ¿Y por qué agrando un poquito más esta interrogante? Porque nosotros, de plano, o por lo menos si lo hemos escuchado en alguna conversación, si lo hemos escuchado en algún lugar en algún lugar, en un conversatorio con amigos, o en clases, o en algún diplomado, o en alguna especialización, sabemos ya de que el robo, a diferencia del hurto, implica una violencia o amenaza. El hurto no, pero el robo en este caso sí implica una violencia o una amenaza. Por eso que yo de plano he hecho la siguiente pregunta: ¿qué significa robar, pero robar con violencia o amenaza? Y siempre trato de hacer la distinción de qué es lo que nos dice la RAE y qué es lo que nos dice el artículo jurídico. Y la RAE nos dice lo siguiente: robar
¿Qué es robar? Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Ya más o menos la RAE nos lleva al concepto jurídico que se adopta en nuestra sociedad. Porque la primera definición que tiene la RAE sobre robar es quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Lo ajeno. La segunda definición que tiene la RAE es tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. ¿Por qué pretendo hacer esta diferenciación de qué es lo que dice la RAE y qué es lo que nos dice después el artículo estrictamente jurídico? Porque quiero que ustedes sepan que no necesariamente los conceptos definidos dentro de una sociedad son los conceptos definidos en el ámbito jurídico. Y quiero que necesariamente entiendan esta distinción. Otra definición que nos dice la RAE es llevarse a una mujer violentamente, raptar. Y robar no es raptar. Otra definición es dicho de un río o de una corriente. Luego nos dice redondear una punta, achaflanar una esquina. Bueno, estas ya son definiciones que no tienen nada que ver con la palabra que nosotros queremos tratar de definir. ¿Qué nos dice la RAE ahora sobre violentar? Porque recordemos que el robo, a diferencia del hurto, ¿qué implica? Una violencia y también una amenaza. La violencia, ¿qué es violentar? La RAE lo define como aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Este concepto es muy importante. Luego nos dice, dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito. Entrar en una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño. Poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje. Dicho una persona, vencer su repugnancia a hacer algo. ¿Qué nos dice la RAE sobre amenazar? Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Dicho de algo malo o dañino. Presentarse como inminente para alguien o algo. Dicho de una cosa, dar indicios de ir a sufrir algo malo o dañino. Y conducir, guiar el ganado. Básicamente, estos conceptos, si ustedes se ponen a analizarlos, tienen una breve, no sé si breve sea la palabra correcta, pero están de alguna otra forma relacionadas con el concepto que nosotros vamos a manejar dentro del ámbito jurídico. Entonces, ya más o menos entendiendo qué es lo que nos dice la RAE en los conceptos robar, con violencia o amenaza, ahora vayamos a verificar qué es lo que nos dice en sí el término jurídico de la tipificación del delito de robo que está expuesto en el artículo 188 del Código Penal, la configuración del delito de robo. El robo, nos dice el Código Penal, se configura de la siguiente manera. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, acaba la diferenciación más importante, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente. El peligro inminente está relacionado ¿con qué? Con la vida, con la integridad física. ¿Con la vida o con la integridad física? Leamos nuevamente qué es lo que nos dice este artículo. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble. Apoderarse ilegítimamente de un bien mueble que sea parcial o totalmente ajeno. ¿Para qué? Para poder aprovecharse de él. Sustrayéndolo obviamente del lugar en donde se encuentra. Empleando ¿qué? La violencia o la amenaza. Y la violencia lo dice ahí específicamente, empleando violencia contra la persona.
o amenazándola con un peligro inminente. ¿Para qué? Para su vida o su integridad física. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años, ni mayor de 15 años. Las palabras que nosotros debemos conocer y puntualizar un poquito más para entender de qué hablamos cuando estamos hablando del robo son las siguientes. Apoderarse ilegítimamente, bien mueble, total o parcialmente, que sea ajeno, que haya un provecho, que se sustraiga de un lugar y se traslade a otro. ¿Con qué? Con violencia. ¿La violencia contra quién? Contra la persona. Y que se amenace. ¿Que se amenace a quién? También a la persona. Y que esa amenaza sea respecto de un peligro, ¿qué? Inminente. ¿Contra qué? Contra la integridad o la vida de esa persona. Estas son las palabras claves que nosotros deberíamos manejar para poder definir de una manera correcta de qué estamos hablando cuando hablamos del delito de robo y de su configuración. Luego ustedes van a tener la opción de poder hacer en realidad cualquier tipo de pregunta, y yo evidentemente voy a tratar de absolverlas para ver más o menos cómo se configura el delito, no solamente de robo en su calidad de simple, o sea, robo simple, sino también robo agravado, con todas las agravantes que menciona el Código Penal. Entonces, aquí sí hay algo que puntualizar, lo menciona el propio artículo. El robo solamente va a recaer sobre bienes muebles. Lo dice el propio artículo 188 del Código Penal. Recae solamente sobre bienes muebles. Los bienes, evidentemente, que pueden moverse o trasladarse. Si queremos saber qué se entiende por bien mueble dentro del espectro jurídico peruano, nos podemos ir al artículo 886 del Código Civil, en donde nos dan un listado de lo que se podría entender por bien mueble. Los vehículos terrestres, las construcciones en terreno ajeno, los títulos valores, los derechos patrimoniales, las rentas, acciones. Dice, los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro, justamente lo que yo les mencionaba. El delito de robo, al igual que el del hurto, recaen sobre bienes muebles. Y lo dice ahí, el artículo 886 del Código Civil. Los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro, es decir, los que puedan ser trasladados. Por eso se llaman bienes muebles, porque se pueden mover. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. En el artículo 885 se encuentran los bienes inmuebles. El Código Civil mismo lo menciona. Así que si nosotros en algún momento tenemos alguna duda respecto de si el objeto que ha sido materia de hurto o de robo ha sido sustraído ilegítimamente de un lugar y no sabemos si es un bien mueble o un bien mueble, nos vamos al artículo 886 del Código Civil, en donde está ahí el listado, y es más, nos da una cajita de apertura en donde nos dice los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. Y los demás bienes que no están comprendidos en el artículo 885, que son los bienes inmuebles. Si tenemos un objeto que no está comprendido en el artículo 885, que hace referencia al bien inmueble, entonces es un bien mueble. Y bueno, acá sí, ya entrando al corazón del asunto, respecto de cómo se configura el delito de robo, tenemos que dividir la configuración típica del delito de robo en 4 partes. Evidentemente, un delito tiene una parte, un elemento objetivo, una parte objetiva, y un elemento subjetivo, una parte objetiva.
Pero independientemente de ello, hay temas que nosotros debemos hablarlo que son sumamente importantes. Por ejemplo, el bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que se protege jurídicamente al tipificar el delito de robo? Y esto está estrictamente relacionado con lo que yo le mencionaba al principio. La finalidad de la norma penal es preventiva. No es, o sea, no es sancionar a la persona. Sancionar a la persona es una consecuencia de la comisión de un acto delictivo. Pero las normas están escritas y redactadas dentro del Código Penal con la finalidad de prevenir un hecho. Y se ponen ahí, se colocan ahí para proteger a la persona. Y toda persona tiene un bien jurídico. Por eso todas las normas penales que sirven para proteger a la persona deben tener un bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que debes proteger al redactar penalmente la norma? ¿Cuál es el bien jurídico que le pertenece a la persona que nosotros necesitamos proteger para que a su vez la persona también termine siendo protegida? Es por eso que todos los delitos tienen un bien jurídico protegido. Un bien jurídico protegido. Cuando uno está en la universidad y empieza a analizar la comisión de un acto delictivo, muchas veces se pregunta, oye, pero ¿qué se entiende realmente por bien jurídico protegido? Y es más o menos lo que yo estoy intentando explicar en relación con la finalidad preventiva de la norma. Y es preventiva para proteger a la persona. Por eso se tipifican los delitos, para prevenir un acto delictivo y con ese acto delictivo, con la prevención de ese acto delictivo, terminar protegiendo a la persona. ¿Pero qué se protege en sí la persona? Un bien jurídico. Todas las personas tenemos bienes jurídicos. Por ejemplo, un bien jurídico, la vida. Un bien jurídico, la salud. Un bien jurídico, la libertad. Entonces, al analizar el delito de robo, ¿cuál es el bien jurídico que nosotros estaríamos intentando proteger? Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué es lo que se intenta proteger al tipificar el delito de robo? Evidentemente, lo que se trata de proteger es que exista un atentado contra el patrimonio. ¿Contra el patrimonio de quién? De la persona natural, o en todo caso también podría ser el patrimonio de la persona jurídica. Reales inherentes a la propiedad. Entonces, el bien jurídico que se intenta proteger en el delito de robo es el atentado contra el patrimonio. Efectivamente, si tú tienes una laptop, esa laptop es parte de tu patrimonio. Si tú tienes un celular, ese celular es parte de tu patrimonio. Si tú tienes un carro, una bicicleta, un televisor, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, en realidad cualquier patrimonio que forme parte de tu propiedad. Una mesa, una zapatilla, sillas, licuadoras, lavadoras, refrigeradoras, todas las cosas que puedan ser trasladadas de un lugar a otro que son consideradas bienes muebles, son parte de tu patrimonio. Todas las cosas que están en tu casa y se pueden trasladar son parte de tu patrimonio. Entonces, el bien jurídico del robo, del delito de robo, es que no se atente, lo que se intenta proteger es que no se atente contra ese patrimonio que forma parte de tu propiedad. Ahora, la pregunta es, Miguel, ¿pero solamente se intenta proteger el patrimonio? Con el delito de robo o al tipificar el delito de robo, lo único que se intenta proteger es verdaderamente tu patrimonio, Miguel.
Lo que se intenta proteger, Miguel, con el delito de robo solamente es tu laptop, que no se atente contra tu laptop, que no se atente contra tu celular, que no se atente contra tu televisor, tu licuadora, lavadora o lo que fuese. Solamente se intenta proteger ese patrimonio que es inherente a tu propiedad. La respuesta es no, muchachos. A diferencia del hurto, el delito de robo es considerado de bien jurídico protegido pluriofensivo. Al momento de proteger el bien jurídico del robo, no solamente debemos tener en consideración que se puede atentar contra el patrimonio. ¿Por qué? Nosotros al tipificar el delito de robo, nosotros hemos dicho, o sea, el quien se apodere legítimamente de un bien mueble que es total o parcialmente ajeno, aprovechándose, sustrayéndolo del lugar en donde se encuentra, utilizando la violencia contra la persona o la amenaza de un peligro inminente. Estas dos palabras, que es violencia y amenaza, que diferencian al hurto, es lo que hace que el delito de robo sea pluriofensivo. ¿Qué significa que sea pluriofensivo, Miguel? Que tenga pluralidad de bienes jurídicos que se intentan proteger al momento de redactar la norma penal. Aparte del patrimonio, muchachos, lo que se va a intentar proteger también es la libertad de la persona, la vida de la persona, el cuerpo de la persona, la salud de la persona. ¿Y por qué? Porque estos bienes jurídicos protegidos están en estrecha relación con la violencia o la amenaza. Cuando tú utilizas la violencia o amenazas a una persona, comprometes estos 4 bienes jurídicos también protegidos dentro de la norma penal, que son la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pueden haber otros sin ningún problema, pero por eso se considera al delito de robo como un delito pluriofensivo, porque cuando se comete la acción típica, no solamente se daña la propiedad. Si tú utilizas la violencia o la amenaza, terminas o podrías terminar dañando también la libertad de una persona, la vida de una persona, el cuerpo o la salud de una persona. Entonces, ya queda claro que el delito de robo es pluriofensivo. Ahora, los sujetos, ¿quiénes pueden cometer el delito de robo? El delito de robo, como sujeto activo, lo puede cometer cualquier persona. No necesitas tú una característica diferenciada para que puedas cometer el delito de robo. Cualquier persona puede concretar un delito de robo si es que lo desea. ¿Quién será el sujeto pasivo? ¿Quién será el sujeto pasivo? Evidentemente se entiende que el sujeto pasivo va a ser el titular del bien mueble. Claro, pues, si yo tengo mi laptop, viene una tercera persona a través de una violencia o amenaza, se apodera del bien mueble que me pertenece y se lo lleva, ¿quién es el sujeto pasivo? El titular, en este caso, el titular de la laptop, que sería yo. El sujeto pasivo del delito soy yo, Miguel Lullo, propietario de la laptop. Sin embargo, cabe la posibilidad que esa laptop yo la tenga porque Rodrigo me lo ha prestado. Pero yo la tengo, yo la llevo en mi mochila, viene un tercero, estoy caminando por la avenida universitaria, llega un tercero, a través de una amenaza o a través de actos violentos, me despoja de la laptop, se lleva mi celular, otras cosas que encuentra, y se va. Pero si esa laptop era de Rodrigo, ¿quién sería el sujeto pasivo en este caso?
si estamos diciendo que el sujeto pasivo es el titular del bien mueble, entonces el sujeto pasivo en este caso sería Rodrigo, pero si a mí me han amenazado, a mí me han violentado. ¿Quién es el sujeto pasivo, Rodrigo o yo? Aquí hay una diferenciación. Y la doctrina ha decidido, la doctrina de la jurisprudencia ha decidido hacer esta diferenciación de la manera siguiente. Existe un sujeto pasivo del delito y existe un sujeto pasivo de la acción típica. El sujeto pasivo del delito va a ser el titular del bien mueble. El sujeto pasivo del delito va a ser el titular del bien mueble. El dueño de la laptop, el dueño de la refrigeradora, el dueño del vehículo, el dueño del carro, el dueño de la moto, el dueño de la bicicleta, el titular del bien mueble va a ser el sujeto pasivo del delito. Pero cabe la posibilidad, como el ejemplo que yo le acabo de poner, que el objeto no me pertenezca a mí, se lo pertenezca a otra persona, pero a mí es a quien han dañado, han violentado o han amenazado. Entonces yo sería el sujeto pasivo de la acción delictiva, de la acción, del actuar delictivo, sería yo. Hasta aquí ya sabemos que el robo es un delito considerado pluriofensivo, porque no solamente se protege a través de la redacción de este delito el patrimonio de la persona, sino también se protege la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, porque evidentemente si es un delito que está relacionado con amenaza, con violencia, deben protegerse otros bienes jurídicos que son inherentes a la persona. El sujeto activo ya sabemos que puede ser cualquier persona, pero el sujeto pasivo no siempre va a ser el titular del bien mueble. Y hemos dicho que hay un sujeto pasivo del delito y hay un sujeto pasivo de la acción típica del delito. La tipicidad, vayamos a la tipicidad. La tipicidad nos dice, se lo dije antes de empezar a hablar sobre la configuración del robo, del delito de robo, que tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. La tipicidad es cómo se comete el delito de robo. ¿Y cómo se comete? Yo he tratado de ser bien resumido y lo he colocado ahí. Es el apoderamiento ilegítimo del bien, tiene que ser evidentemente mueble, total o parcialmente ajeno. El bien no solamente te puede pertenecer a ti totalmente, también de manera parcial. Por ejemplo, cuando eres copropietario de un bien mueble, no te pertenece a ti totalmente, pero eres tú dueño de una parte de ese bien mueble. Y bueno, debe ser sustraído del lugar en el que se encuentra, si pues evidentemente. Si alguien te roba un bien mueble, tiene que agarrarlo y llevarlo y trasladarlo, porque si lo coge y lo tiene ahí, no te está sustrayendo absolutamente nada. Y lo más importante, que es a través del empleo de la violencia o de la amenaza. No es violencia y amenaza, es violencia o amenaza. A través de la violencia o la amenaza. ¿Y qué es, Miguel, ser violento? ¿Qué es, Miguel, amenazar a una persona? Evidentemente, ¿por qué se colocan estos dos elementos de la tipificación objetiva del delito? Es porque la acción que se intenta realizar en desmedro de otra persona implica que tú puedas ¿cómo podría decirlo? Tratar de amenguar la reacción de otra persona, pero utilizando la fuerza. Necesariamente necesitas la fuerza. No es como un hurto. Por ejemplo, en un hurto, tú te vas, tomas tu autobús y te vas, no sé, a Surco, Miraflores, Chorrillos, donde quieras. Se sube la persona, tú vas con tu bolso y la persona mete su mano al bolso
Y bueno, mediante la destreza, saca tu celular. No ha utilizado ni violencia ni amenaza. Simplemente aprovechó un descuido tuyo y esa persona tiene una tremenda destreza con las manos, saca el celular sin que tú te des cuenta y comete el delito de hurto. Cuando se va a cometer el delito de robo, lo que se necesita es una fuerza extrema para poder reprimir a la otra persona. Necesitas una conducta que sea muchísimo más fuerte que la persona a la cual tú vas a robar para que puedas reprimirla y no pueda hacer absolutamente nada. Y ahora, esto se consigue evidentemente de dos formas: utilizando la violencia o utilizando la amenaza. ¿Cómo utiliza la violencia? Pegando a la otra persona, un puñete, una patada, ahorcándolo o dañándolo de cualquier forma que pueda desproteger el bien jurídico que justamente hablamos: vida, cuerpo, salud o libertad. De estas formas que estoy mencionando, tú puedes dañar a una persona a través de la violencia. Lo vuelvo a repetir: con un puñetazo, ahorcando a una persona, pateándola, cacheteándola, pero de tal forma que la otra persona no pueda reaccionar. Porque imagínate, pues, tú le tiras un puñete y no tienes tanta fuerza y la otra persona en realidad no siente en lo absoluto el golpe que ha recibido por parte de ti. ¿Podría configurar un delito de robo? ¿Sí o no? Tiene que ser una fuerza exponencial para que puedas reprimir a la otra persona y esa persona no tenga cómo defenderse. Y a consecuencia, tú le sustraes el bien mueble de manera ilegítima. Ahora, una pregunta: ¿la violencia tiene que ser antes o después del despojamiento del bien mueble de la persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene que ser necesariamente antes, pegar, patear, ahorcar o lo que fuese, para poder reprimir la reacción de la otra persona y robarle el bien mueble? ¿Tiene que ser antes o tiene que ser después? La respuesta, y lo dice la propia doctrina, lo dice la jurisprudencia, que no importe el momento, no importa el tiempo. Lo que importa es que exista una violencia o una amenaza. Tú puedes sustraer el bien de una persona, ya lo tienes dentro de tu esfera jurídica, ya es parte de ti. O sea, tú has sustraído el bien de otra persona y ya te pertenece en principio de manera ilegítima a ti. Y con la intención de evitar cualquier reacción de esa persona, tú le tiras un puñete, lo golpeas o incluso hasta lo disparas. O le tiras con un palo y lo noqueas. ¿Se configura o no se configura el delito de robo? Sí. La violencia no tiene que ser necesariamente a priori para que se pueda concretar y consumar el delito de robo a través de una violencia. Puede ser en cualquier momento de la acción que viene realizando la persona que está cometiendo este delito. Para la amenaza es lo mismo. Miguel, ¿qué es una amenaza? Todos nosotros sabemos que es una amenaza e incluso acabamos de leer lo que dice la RAE respecto a la amenaza. Pero jurídicamente hay una variación. No cualquier amenaza puede ser considerada como un elemento típico de la concreción o de la comisión del delito de robo. Al igual que no cualquier violencia va a ser considerada como parte del elemento típico de la comisión del delito de robo. Tiene que ser una violencia que necesariamente reprima la actitud o la forma de responder a la otra persona para que tú puedas sustraer el bien.
O de la forma contraria también. Ya les acabo de decir que la violencia no tiene que ser necesariamente antes, puede ser tranquilamente después. Y la amenaza tiene que ser inminente, inminente. Y al principio de esta sesión, de este conversatorio, les decía que del derecho penal parte especial tenía su peculiaridad porque va a depender mucho de la forma en cómo nosotros interpretemos la comisión de un acto delictivo. Efectivamente, sí, pues hay doctrina, jurisprudencia, la norma y acuerdos plenarios y demás. Pero créanme, muchachos, que así exista doctrina, jurisprudencia, acuerdos plenarios, siempre va a haber un contexto social en donde la doctrina, la norma, la jurisprudencia no se haya pronunciado al respecto. Por eso le digo que depende mucho de la creatividad de la persona. ¿Cómo podamos entender la configuración de un acto delictivo? En el caso del robo, a través de una amenaza inminente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una amenaza contra mí es muy diferente a una amenaza contra mi mamá. Una amenaza contra cualquiera de ustedes es muy diferente a una amenaza hecha en contra de sus amigos. Los miedos en todas las personas son totalmente distintos. Las amenazas inminentes para una persona es totalmente distinta a la amenaza inminente para otra persona. A la amenaza en cuanto a la libertad, su vida, el cuerpo, la salud, etc. Una forma de amenazar es, por ejemplo, que te van a matar. Si te quieren robar, están con el arma y te amenazan que te van a matar sin la necesidad de pegarte con el arma ni nada. Te amenazan, entonces te dicen, si tú no me das lo que tienes en tu bolsillo, yo te mando un tiro. Te mato. ¿Eso es considerado una amenaza inminente, sí o no? Para cualquier persona de nosotros, evidentemente sí es una amenaza inminente. Pero pongámonos en el ejemplo de una persona que forma parte del ejército, que constantemente está con las armas, o pongámonos en el ejemplo de otro delincuente que constantemente usa las armas. La amenaza con un arma para esa persona va a ser igual a la amenaza con un arma para nosotros, evidentemente no. Por eso la configuración del tipo delictivo va a depender mucho del contexto social en el cual nos encontremos. Les vuelvo a repetir, las amenazas inminentes contra la vida, el cuerpo, la salud de cualquier persona son totalmente distintas a otra persona. La violencia también. Una violencia, un puñetazo, un patadón, o le tiras a la persona un palazo en la cabeza. Muchas veces tú pegas a una persona con un palo y ni siquiera lo siente, pero hay otras personas que sí, que efectivamente sí lo sienten. Por eso va a depender mucho del contexto en el cual nosotros empecemos a analizar la configuración del tipo delictivo. Y la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva evidentemente es el dolo, la conciencia y la voluntad de poder cometer el delito. Yo sé que ese bien mueble le pertenece a tal persona, no me pertenece, es ajeno o es parcialmente ajeno, a pesar de que yo sé que eso le pertenece a otra persona, yo decido robarle a través de una amenaza, a través de una violencia. Entonces, ese es el tema de la tipicidad subjetiva. Entonces, así es más o menos cómo se podría configurar el delito del robo. Ya lo hemos conversado, tenemos que saber bien que es un delito pluriofensivo. En cuanto a los sujetos, tenemos que saber que puede cometerlo cualquier persona, pero en cuanto al sujeto pasivo, hay sujetos pasivos del delito y hay sujetos pasivos de la acción típica del delito. En la tipicidad objetiva, ya sabemos lo que hemos hablado, es un bien mueble, ya sabemos dónde podemos encontrar la relación de bien mueble. El propio Código Civil lo ha desarrollado, lo que le diferencia del hurto en cuanto al robo es que existe una violencia y una amenaza, o una amenaza, no pueden
estar las dos juntas, y la violencia y la amenaza va a depender mucho de la situación en concreto y de la persona contra quien se ejerza esta actividad delictiva. Y la tipicidad subjetiva, evidentemente, es el dolo, el conocimiento y la voluntad de generar este miedo en la persona, esta amenaza en la persona, esta violencia en la persona, con la finalidad de poder apartar de la misma un bien mueble. Es un apoderamiento ilegítimo. Y bueno, hasta ahí más o menos ya tenemos descrita toda la configuración del delito de robo. Y lo que nos quedaría conversar un poquito más es sobre las agravantes del delito. Si nosotros hemos podido entender sin ningún inconveniente de qué va la tipificación del delito de robo en su estructura básica, las agravantes en realidad van a ser muchísimo más fáciles. Lo complicado es entender cómo se configura el delito de robo. Y ahora si tú vas y buscas en internet jurisprudencia respecto de la configuración del delito de robo, hay como 50 pronunciamientos a nivel de jurisprudencia, porque lo difícil no es entender cómo se configura el delito de robo. Lo difícil es aplicarlo al caso concreto, porque está ahí como que relacionado con el tema del hurto. Por ejemplo, el tema de los arranches. O sea, yo voy caminando y me arranchan el teléfono, la bolsa, el celular y lo demás. ¿Eso es considerado un hurto? ¿Es considerado un robo? ¿Es considerado un robo agravado? ¿O qué cosa? Y bueno, la jurisprudencia ya se ha pronunciado y lo consideran en realidad un hurto. Depende mucho, y lo vuelvo a repetir, depende mucho del caso en concreto. Porque hay varias personas que hurtan sin generar, a pesar de que arranchan la bolsa, a pesar de que arranchan el teléfono, a pesar de que sustraen de una forma en principio violenta el bien mueble, son considerados hurtos porque quizás para nuestros ojos y para nuestro análisis, sí, pues es un acto violento, pero para la persona que ha sufrido este agravio, es decir, el sujeto pasivo, quizás no ha resultado dañada, no tiene ningún daño físico, no tiene ningún daño en el cuerpo, no tiene ninguna lesión. Entonces, si efectivamente no hay una violencia que se concrete, porque la violencia no es, sí puede ser violento porque yo vi que era violento, no. Se tiene que concretar esa violencia a través, por ejemplo, de una lesión. Pero si es que no hay ninguna lesión, si es que no hay ninguna evidencia de amenaza concreta, no se puede configurar el delito de robo. Y bueno, esas son una de las acepciones que se ha discutido también, y la jurisprudencia ya se ha pronunciado al respecto. Va a depender mucho de cómo reacciona el sujeto pasivo respecto de la comisión de este acto delictivo. ¿Por qué existe el robo agravado? ¿Por qué no simplemente considerar a toda acción de robar como una sola tipificación, como lo acabamos de estudiar? Porque, como les vuelvo a repetir, hay muchísimas formas de poder cometer este delito. Hay ciertos añadidos, como está ahí en la presentación, hay ciertos añadidos que se van a tener que agregar a la tipificación del robo como delito simple, como un robo simple. Hay ciertos añadidos que van a volver muchísimo más compleja la estructura de la comisión de este tipo delictivo. ¿Por qué? Porque hay una mayor vulnerabilidad. Miguel, pero si hablamos de violencia, hablamos de amenaza, ¿eso no es ya bastante vulnerable para la persona que resulta agraviada de este tipo delictivo?
Sí, efectivamente. Pero hay otras acciones que implican mayor vulnerabilidad que un simple puñetazo, que un simple palazo, que un simple, una simple patada, que un simple ahorcamiento. Hay acciones que podría hacer también otras personas que implica que se vulnere de una manera más compleja el bien jurídico protegido de la propiedad, la salud, la vida, el cuerpo de la persona o la libertad de la persona. Hay muchas otras acciones que generan que este delito sea muchísimo más grave. Si pensamos que el robo simple era un delito que se tipifica de una manera bastante gravosa, no, pues hay en realidad acciones más gravosas que van a volver este delito en su modalidad de simple, la van a volver un delito grave. Por eso se llama robo, delito de robo agravado. Hay que recordar que la acción típica siempre va a recaer sobre la persona, es decir, la violencia y la amenaza siempre va a recaer sobre la persona, no sobre el objeto. La violencia y la amenaza, lo dice el propio Código Penal, es sobre la persona. No es que uno comete el delito de robo y ejerce violencia sobre el objeto. Que tú ejerzas una violencia sobre el objeto que estás robando no significa que puedas concretar la comisión de ese tipo delictivo. La violencia debe ser, en este caso también el delito de robo agravado, debe ser sobre la persona. La persona tiene que ser la perjudicada con esta acción delictiva. Y bueno, ¿por qué es considerado agravado? Porque de alguna otra forma los legisladores han utilizado estas otras añadiduras dentro de la tipificación del delito para poder ordenarse. Porque como les dije, hay un montón de acciones que pueden ser consideradas delitos de robo. Y el legislador más o menos ha intentado concretarlas en estas acciones que yo les estoy mencionando en la página, en la presentación. Los delitos de robo agravado. La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido en un inmueble habitado, es decir, si el robo es cometido dentro de tu casa y tú estás con toda tu familia. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de víctimas. Si hablamos del robo en su forma simple, la única persona que resultaba agraviada con este delito era la persona, el sujeto pasivo, era una sola persona. Pero cuando se comete en un inmueble habitado, la potencial, o sea, los potenciales sujetos pasivos, las potenciales víctimas pueden ser varias personas. Durante la noche o en un lugar desolado. Evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué se tipifica de esta forma? Porque hace posible de que la persona que está cometiendo el acto delictivo no tenga ningún inconveniente al cometer el delito de robo en este caso, porque el sujeto pasivo no va a tener a quién recurrir si es en un lugar desolado y si es durante la noche, porque evidentemente se aprovecha de la oscuridad para poder cometer este delito. A mano armada. Cuando alguien, una persona comete un delito de robo, pero con una pistola. No necesariamente tiene que ser una pistola, porque estos tipos se dividen en armas propias y armas impropias. Las armas propias es sí, todo lo que tiene un proyectil. La pistola, la escopeta, una bazooka, no sé, las armas que utilizan los francotiradores, todo lo que involucra tener un proyectil se considera como un arma propia. Y las armas impropias son las que pueden generar daño. Un cuchillo, una tijera, un arma punzocortante, las que se conocen como armas blancas. Y bueno, luego también está con el concurso de 2 o más personas. Se considera agravado, efectivamente, pues
si es que este delito es cometido por 2 personas o 3 personas. Cuando es cometido, también es un agravante cuando es cometido dentro de cualquier medio de locomoción, de transporte público o privado, de pasajeros. ¿Por qué? Está bastante relacionado con el agravante número 1, porque existe la posibilidad de que un mayor número de personas resulten agraviadas con la comisión de este tipo delictivo en un restaurante, en un bus, en una fábrica, en un aeropuerto, un establecimiento de hospedaje. ¿Por qué? ¿Por qué se considera grave? Por la cantidad de personas que se encuentran en ese determinado momento. Acá quisiera hacer una diferenciación. Si yo soy un cobrador de un bus y estoy con el chofer y nos vamos a dejar el bus y en el camino nos roban, eso podría ser considerado un delito de robo en su modalidad simple o de robo en su modalidad compleja, como se entiende robo agravado. La idea de la tipificación de este numeral 5 es que exista el potencial agravio de muchas personas, que muchas personas puedan ser afectadas con la comisión de este tipo delictivo. En el ejemplo que estoy poniendo, ¿podría ser o no? En realidad no, pues, ¿no? Porque solamente estamos el chofer y yo. O en todo caso, si solamente el chofer se va a dejar el autobús, es un transporte público, se sube y le roban solamente al chofer, ¿podría encajar esta agravante en el numeral 5 como robo agravado? En realidad no, porque lo que te pide este numeral es en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado, de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres, puertos, aeropuertos, restaurantes, afines, hospedaje. Es que exista muchas personas al momento de cometer el acto delictivo. El número 6, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. Este es el típico caso de los policías, de los supuestos policías, de las personas naturales que se visten de policías, de efectivos policiales, para poder cometer el delito de robo, fingiendo ser autoridad. Muchas veces hay personas que ingresan a los domicilios, ingresan a diversas empresas vestidos de policías con la intención de robar, pero se presentan como personas que quieren hacer supuestamente una inspección, un acta o lo que fuese, ingresan y roban. El 7 nos dice en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. Esto no necesita mayor explicación. Menores de edad, sabemos pues quiénes son las personas menores de edad. Y nuevamente traigo a colación el tema de que va a depender mucho la situación en la que empecemos a investigar la comisión del acto delictivo. Porque acá dice menores de edad, pero los menores de edad son menores de edad y se dan cuenta que son menores de edad, me refiero a las terceras personas, se dan cuenta que son menores de edad cuando le enseñas el DNI. Hay chicos de 13, 14, 15 años que son menores de edad, pero que aparentan ser de 21 años. Y ahí entra a hacer una arista de análisis, el error de tipo. Tú cometes el delito, pero no sabes que esa persona, que es el sujeto pasivo de la acción típica del delito de robo, es un menor de edad. Hay otros menores de edad que sí, pues, que tienen 15 años y sí aparentan tener 15 años, que tienen 14 años y sí aparentan tener 14 años, pero hay otros que no. Todas estas situaciones deben ser debidamente evaluadas dentro de la tipificación del delito de robo, en este caso agravado. Hay otras personas que en principio son adultos mayores, que tienen más de 65 años,
pero que aparentan tener 40, 50 años. Entonces, sí, pero si tú no sabías que esa persona tenía 50, si tú no sabías que esa persona tenía 65 años o 70 años y que en realidad aparentaba tener 50 o 40 años, ¿podrías cometer el delito de robo con esta agravante, sí o no? Son cuestiones que ya se van a tener que dilucidar dentro de la investigación de carácter penal, para saber si efectivamente tú tenías el conocimiento y la voluntad. Es por eso que hablamos también de la tipificación subjetiva del delito de robo. Tú tienes que tener el conocimiento y la voluntad de hacerlo. Tú tienes que saber que esa persona tiene 15 años o 14 años y a pesar de que tiene 14 o 15 años, tú te aprovechas de que es un menor de edad, con violencia, amenaza, cometes el delito de robo. Ahí sí se configura el delito de robo con esta agravante, cuando tienes el conocimiento y la voluntad. Cuando tú tienes el conocimiento de que otra persona tiene, no sé, 70 años, es mayor de edad, y que no va a poder como que defenderse de la acción típica que tú vas a hacer al momento de robarle, no sé, pues, algún dinero. Si tú sabes y conoces la edad, sí, efectivamente, vas a tener que responder por este numeral, que es el 7 de la tipificación del robo agravado. El 8 dice sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Automotor se entiende, pues, todo vehículo de transporte que tenga un motor, o todo vehículo movible que tenga un motor, y no solamente sobre el vehículo en sí, sino sus autopartes o accesorios. Hasta ahí, vamos conociendo la primera parte del delito de robo agravado. Sin embargo, tiene una segunda parte, que es: la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años, de 20 a 30. Lo que acabamos de conversar tenía solamente como pena privativa de libertad de 12 a 20 años. En este caso va de 20 a 30 años. O sea, se aumenta más la gravedad de la tipificación del delito, que justamente acá lo respondíamos. ¿Por qué agravado? Porque hay ciertos añadidos que se hacen a la tipificación básica. ¿Por qué? Porque hay una mayor vulnerabilidad de los sujetos pasivos. Entonces, de 20 a 30 años, ¿cuándo? Cuando se causen lesiones a la integridad física o mental de la víctima, con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima, o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la vida. Este es el claro ejemplo de las peperas. Las peperas que te pepean con la finalidad de robarte. Y no saben que al pepearte, la reacción de una persona puede ser tremendamente desfavorable para la misma y muere. O sea, has abusado de su incapacidad física, has abusado de su incapacidad mental y lo has hecho a través de la utilización de drogas, de insumos químicos o fármacos que pueden comprometer la vida. El tercer numeral dice: colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. Cuando no le das absolutamente nada, ¿no? O sea, vas a una casa que es recontra humilde, le robas toda la plata y ¿qué haces? ¿Qué generas con esa actitud? Colocar a la víctima o a su familia en una grave situación económica porque es el único dinero que tenía para sobrevivir en el mes, en el año, en la semana o lo que fuese. Tú, al apoderarte ilegítimamente de ese bien inmueble, no sé, pues, de su celular o algo que comprometa su situación económica de una manera grave, si concretas este accionar delictivo, la pena será no mayor de 20 o 30 años. Y luego te dice sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. Bienes que sean importantes para una determinada sociedad. Y finalmente la pena será de cadena perpetua. Miren,
Como el legislador, por eso acá al principio yo le puse, estas agravantes han servido para regular casos en concretos que se han ido tipificando dentro de todo este tiempo. Si nosotros revisamos en el SPIG la norma de robo y de robo agravado, nos vamos a dar cuenta que ha tenido una serie de modificaciones, porque existen tantos supuestos que el legislador tiene que por lo menos tratar de agrupar estos supuestos y decir, sí, aquí también hay robo, aquí también se comete robo, aquí hay robo simple, acá hay robo agravado, pero el robo agravado puede ser en una situación de 12 a 20 años, de 20 a 30 años y de cadena perpetua, dependiendo ¿qué? De la vulnerabilidad que se pueda generar con estos actos delictivos. Entonces, la última parte, porque mira, acá están las tres partes. Robo agravado, ahí nos dan 8 presupuestos de la comisión de este acto delictivo en su modalidad agravada. Robo agravado, porque en este caso es de 20 a 30 años. Nos dan 4 supuestos. Y robo agravado, recontraagravado, es el tema de la cadena perpetua. ¿Cuándo? La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad integrante de una organización criminal. O si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Por ejemplo, los sicarios. Los sicarios que roban y te matan. Bueno, no todos los sicarios te roban y luego te matan, pero hay algunos que sí. En estos casos, estos sicarios forman parte de una organización criminal. Y les vuelvo a recalcar que tienen que analizar la situación en específico y en concreto respecto de cómo se pueda cometer la comisión de este acto delictivo. En el caso del sicario, cae la posibilidad de que sea integrante de una organización criminal. Te roba y te mata para evitar que tú lo persigas. O te mata primero y luego te roba. Cabe la posibilidad de que pueda responder por este acto delictivo en concurso también con otros actos delictivos. Y bueno, señores, eso sería todo lo que yo podría acercarles a ustedes respecto del delito de robo en su configuración básica y del delito de robo en su configuración de agravada. Recapitulando más o menos todo lo que hemos hablado, el delito de robo está tipificado en el artículo 188 del Código Penal. Tiene palabras que nosotros deberíamos analizar puntualmente, como es el apoderamiento ilegítimo de una persona sobre otra respecto de su bien mueble. Ese bien mueble puede ser total o parcialmente ajeno. ¿Para qué? Tienes la intención de aprovecharse de lo que le estás evidentemente sustrayendo, y esa sustracción debe ser con violencia y amenaza. La violencia y la amenaza tiene que recaer sobre la persona, no sobre el objeto. Y la amenaza puede ser sobre un peligro inminente respecto de la vida, el cuerpo y la salud. De manera resumida, tenemos que el delito de robo es un delito pluriofensivo porque no necesariamente se protege como bien jurídico la propiedad, sino también la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Los sujetos, existen sujetos activos que puede ser cualquier persona, sujetos activos, evidentemente ya lo hemos conversado, hay sujetos activos que son del delito y otros sujetos activos que son de la acción típica. La tipicidad objetiva lo acabamos de conversar, y la tipicidad subjetiva también, que tiene que ser una persona que al cometer este acto delictivo tiene el pleno conocimiento y la voluntad de que efectivamente está realizando un acto que se encuentra prohibido. ¿Y por qué existen agravantes en el delito de robo?
porque hay muchas situaciones que el legislador tiene que tipificar para seguir buscando la prevención de estos actos delictivos. Lo dijimos al principio, el Código Penal tiene la finalidad de prevenir que se cometan actos delictivos. Y bueno, tiene una capacidad de reacción luego de que se cometa, de que se comete este acto delictivo. Y bueno, eso sería todo, Reader. Muchas gracias. Excelente, doctor. Doctor, tenemos algunas consultas de los participantes. Por favor, estimados participantes, sean precisos y referente al tema, no casos particulares, por favor, ¿sí? Siendo que no es asesoría Claro, legal, adelante, sino con todo gusto. consultas referente a la clase. Gracias, doctor. Doctor, tenemos a Judy. Muy buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, Judy. Activo nuevamente el audio. Bueno, creo que no puede activar su audio, entonces retiramos. Luis, tenemos a la doctora Liz. Doctora Liz, muy buenas noches, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Doctora Liz, ahora sí. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Muy buenas noches. Doctor, es una consulta. ¿Qué diferencia hay entre robo agravado con pluralidad de agentes y robo cometido en crimen organizado? Gracias. A ver si te entendí tu pregunta, iba más o menos, a ver, vamos a ponerlo en pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. La pregunta es respecto de un numeral sobre el robo grabado con el concurso de 2 o más personas. Este es el robo agravado como tal. La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo se comete con el concurso de 2 o más personas. Y la pregunta de la doctora es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre esta tipificación del delito en concurso de 2 o más personas con esta otra tipificación del delito de robo agravado? La pena será de cadena perpetua cuando la gente actúe en calidad de integrante de una organización criminal. Y la pregunta está bien hecha, porque sí, pues, tú te preguntas, oye, pero si, ¿por qué si acá en la organización criminal también hay varias personas, por qué reciben cadena perpetua? Y acá también hay 2 o más personas, también son varias personas. ¿Por qué recibiría solamente de 12 a 20 años y acá donde también involucran de 2 o más personas, por qué cadena perpetua? Y la respuesta es sencilla. Lo que sucede que en esta tipificación del delito, que es el numeral 4 del artículo 189, no se puede evidenciar las características de una organización criminal. Normalmente cuando 2 personas, o sea, cuando te roban en concurso de personas, o sea, son 2, 3 o 4 personas, cabe la posibilidad que son unos chicos que de un momento a otro están tomando, se están drogando, les falta dinero y deciden robar a Luis, que está caminando cerca de ellos en un barrio donde nunca lo han visto. No sé, se junta Rafael, Leonardo y Rodrigo, están tomando, drogándose en un barrio de Lima, que es medio peligroso, ven caminando a Luis y dicen, oye, pero a él nunca lo hemos visto. Quiero seguir tomando, quiero seguir drogándome, quiero seguir fumando, pero no tenemos plata. ¿Qué dice si le robamos? El concurso se da, porque son de 2 o más personas, van a robarlo. Lo cogotean, le pegan, le dan unos puñetazos, lo duermen y empiezan a robar. Aquí se configura el delito de robo agravado con el concurso de 2 o más personas. Sin embargo, cuando te hablan de un delito de robo con la agravante de si es integrante de una organización criminal,
¿Por qué la cadena perpetua? Porque la organización criminal es un conjunto de personas que se mantiene en el tiempo. Están debidamente estructuradas con la finalidad de cometer siempre diversos delitos. Ellos, es como una organización formal, una empresa, es como una empresa totalmente formal. Cada quien sabe cuál es su función, saben que tienen que robar los días tal, tal y tal, saben quiénes son las personas que van a hacer de campana, saben quiénes son las personas que van a cogotear, saben quiénes son las personas que van a solamente sustraer el bien mueble de otra persona, saben, o sea, están debidamente organizadas en cuanto a una estructura totalmente jerárquica para cometer este tipo de delitos. O sea, es muchísimo más grave porque a lo único que se dedican es a robar a través de esta modalidad agravada. En cambio, en el concurso de dos más personas son dos simples amigos o un conjunto de amigos que se han juntado un día y se les ocurre robar y roban. Pero, no sé, pues, roban un lunes, se olvidan que han robado, vuelven a robar al mes siguiente, a las 2 semanas, esporádicamente, solamente cuando necesitan, cuando quieren algún ingreso económico adicional, robando un celular, luego vendiéndolo. O sea, esa es la diferencia. En cambio, si eres integrante de una organización criminal, tu tarea y tu trabajo es robar. Y ahí existen, evidentemente, organizaciones criminales que se dedican a efectivamente solamente robar. Están debidamente organizadas. Lunes, miércoles y viernes le toca a Luis en el semáforo tal, tú tienes que estar parado ahí, ya. Tú eres la campana, están debidamente organizadas. Es una organización, pero que se dedica a cometer este crimen. Esa es más o menos la diferencia. Y es por eso que se cambia la agravante. En un caso solamente son de 12 a 20 años, en otro caso es cadena perpetua. Porque normalmente los que forman parte de la organización criminal siempre cuando roban terminan atentando contra la integridad de las personas, con lesiones graves o la integridad físico-mental de la persona agraviada. Excelente, doctor. Doctor Luis. Listo, Rider, ¿hay alguna otra? Sí, doctor Luis. Doctor Miguel. Doctor Luis, ¿está activo su audio? Sí, doctor, me escucha, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Doctor, el gusto de nosotros que nos estamos escuchando es una buena exponencia, doctor, para todos los alumnados. Una consulta, doctor. Un robo grabado, la víctima, al ser llevado por motivo, llevado al hospital o una clínica, fallece, ¿no? La pena para el sujeto es menos o eso no tiene que ver nada. No sé si me puedas, a ver, o sea, es Ya, producto de un robo. ¿Cómo fue el robo? es un robo grabado, ocasionó la muerte, pero la víctima muere en la clínica o un hospital, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la pena para el sujeto es es menos o eso no tendría que ver nada que haya fallecido la víctima en la clínica o un hospital? Sí, a lo que me refiero es de qué forma le robaron a la víctima para producirle la muerte. Esa es mi pregunta. Ah, ya, bueno, podría ser un ¿Mano robo armada? grabado ¿Mano armada? claro, en mano armada puede decirlo. Sí, claro. Si nos vamos a verificar las tipificaciones del robo agravado, porque estamos hablando del robo agravado con consecuencia de muerte, ¿no? Para tipificar una acción legal, una acción típica que va a ser denunciada penalmente e investigada penalmente por el Ministerio Público, debemos primero ir donde está a la tipificación básica. El que se apodera ilegítimamente
ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno. Primero lo que tienes que preguntarte al momento de hacer la pregunta es si se llegó a apoderar ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno. Si en este caso, para hacerlo, utilizó la violencia y la amenaza. Entiendo que sí, pues, no sé, por eso te preguntaba de qué forma se concretó este delito. Si le llegó a disparar, si le llegó a tirar un cachazo en la cabeza y le produjo un golpe, un hematoma, que después trajo como consecuencia la muerte. Por eso quería saber más o menos eso, porque en base a ello vamos a determinar cuál es la correcta tipificación del delito. Pero bueno, se empleó la violencia o la amenaza. En este caso, no sé si efectivamente le dispararon o le dijeron que le iban a disparar y era una persona que es tremendamente nerviosa, que se puso en shock y eso le dio un ataque al corazón. Por eso es muy importante conocer la acción típica. Si usted me dice producto de un robo murió, yo quiero saber, debería saber de qué forma de robo, para poder saber si efectivamente primero es un robo. Porque cabe la posibilidad que solamente con la amenaza una chica se haya desmayado, los delincuentes la vieron pensando que estaba muerta y se fueron y ni siquiera le robaron absolutamente nada, o sea, no le sustrajeron nada. Ahí ni siquiera se ha cometido el delito de robo, porque no hay esta tipificación del artículo 188. No hay un apoderamiento ilegítimo de un bien mueble. Simplemente se fueron por miedo de lo que podría pasar. Pero cabe la posibilidad, que como muchas veces sucede, que para robar a la persona la terminan disparando. La disparan, se la llevan a la clínica, muere, pero también la han despojado de sus bienes muebles. Y la pregunta ahí sería, ¿cuál es la tipificación correcta del delito? Aquí vemos que una acción trae dos consecuencias jurídicas. Una acción que es la de matar ha traído la consecuencia, bueno, la acción de disparar ha traído la consecuencia jurídica de haber matado a esa persona. Pero esa acción también permitió que tú pudieras robar a la persona. En ese caso, yo considero que no debería ser considerado necesariamente como robo agravado. Depende mucho, por eso yo le dije al principio, depende mucho de cómo se dé a la circunstancia. Quizás pueda ser tipificado como el delito de homicidio, porque la finalidad que tenían era de matarlo. Lo mataron y aprovecharon que está muerto y le sustrajeron sus cosas. Pero si le dispararon para robarle, evidentemente puede ser robo a mano armada, con consecuencia de muerte. Hay un concurso de delitos entre robo y homicidio y la pena se tendría que sumar, que creo que es el caso que tú me estás diciendo. Robo a mano armada con consecuencia de muerte. Acá hay dos delitos, dos tipificaciones, es el robo, la muerte, y se tendrían que sumar las penas porque es un concurso de delitos. Ya, Rider, otra pregunta. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Renzo. Doctor Renzo, está activo a su audio. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Renzo? Un gusto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, doctor, tenía solamente una duda con el tema cuando dijo de que la violencia en el caso de robo puede ser antes o después, ¿no? Bueno, pongamos un ejemplo en el tema, por ejemplo, si una persona va con una primigenia resolución criminal que solamente es causar lesiones a una persona. Le causa lesiones, por ejemplo, le tira golpes en la cabeza, esta persona se cae y a consecuencia de eso cae su celular al piso. Y viendo eso, esta persona agarra el celular y se va. En este caso se configura el delito de robo, de lo que es robo. Y en este caso también sería también, bueno, podría ser un concurso ideal. Definitivamente no se configura el delito de robo, Renzo, porque para la configuración típica del delito
de robo y nos vamos nuevamente a la, ¿dónde está? Está acá. El robo es el que se apodera ilegítimamente de un inmueble o parcialmente ajeno para aprovecharse, sustrayendo el lugar donde se encuentra, empleando la violencia o la amenaza. En este caso que tú me señalas, la finalidad de la persona era generarle solamente violencia. Solamente le estaba pegando. A consecuencia, lo tumba al piso, se cae y se le cae el celular o se le cae la billetera. Tú no has tenido la intención, por eso es que hemos hablado del elemento subjetivo del tipo penal que tiene el conocimiento y la voluntad de robar a la otra persona. En este caso, lo que se configuraría es el delito de lesiones y podría ser hurto, porque para sustraer el bien mueble que es totalmente ajeno, no ha empleado la violencia y la amenaza. Simplemente estaba pegando a la otra persona, su celular cae y lo que él hace es coger el celular y se lo lleva y nunca, o sea, si el celular no se le caía a la persona, él ni siquiera se lo habría llevado. O sea, él no tenía la intención de llevarse el celular. Podría configurarse el delito de lesiones y el delito de hurto, y es un concurso de delitos, y de esa forma podrías tipificarlo. Pero definitivamente no se podría configurar el delito de robo, porque tú no has tenido el ánimo de poder sustraer un bien parcialmente o totalmente ajeno de otra persona. Y creo que tu duda era porque tú no sabías si la violencia o la amenaza podría ser antes o después. La violencia o la amenaza puede ser antes o después, pero siempre y cuando te apoderes, o sea, tengas la intención y la finalidad de apoderarte ilegítimamente de un bien mueble que no te pertenece, utilizando la violencia o la amenaza, sea antes o después. Listo, Reader. ¿Habrá alguna pregunta? Porque Sí, caso doctor. Ya, perfecto, bien encantado. Doctor Agustín, ¿está activo su audio? Gracias, doctor. Doctor, felicitaciones por la ponencia. Breve, respecto a la configuración del delito de robo que usted manifestó en cuanto al sujeto, mi pregunta es si el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción, ambos en el momento de la comisión del delito, en el momento de la investigación, ambos van a ir al proceso. Sí, doctor, ¿nos logra escuchar? Doctor Miguel. Doctor Miguel, ¿nos logra escuchar? Ya, es que como había movido la barra, no sabía dónde encontrarla. Ya, perfecto. La pregunta, acá está. La pregunta que nos acaba de hacer el compañero es, si se comete el delito de robo, hemos hablado que hay dos formas de ser sujetos pasivos. Hay un sujeto pasivo del delito y hay un sujeto pasivo de la acción. El titular del bien mueble va a ser el sujeto pasivo del delito, porque efectivamente, cuando leemos la redacción típica del delito de robo, tenemos que, para que te roben en principio algo, tú tienes que ser titular o propietario de ese bien mueble que te van a robar. Entonces, el sujeto pasivo del delito es la persona que es el titular del bien mueble. Pero tenemos también otro sujeto pasivo que va a ser el sujeto pasivo de la acción. Es decir, yo no soy el titular del bien mueble, yo no soy el titular del celular, yo no soy el titular de la laptop, yo no soy el titular de la cámara digital, pero contra mí vinieron
vinieron dos personas, me amedrentaron, me amenazaron, me violentaron y se llevaron, no sé, la laptop, la cámara digital, el celular, que no me correspondía. Ahora, la pregunta del doctor es, ¿los dos van a tener que ir a declarar? Efectivamente, sí. Uno, en calidad de agraviado, porque es el titular del bien mueble, yo tengo que ir a decir, sí, pues, la laptop que le robaron a Rafael es la laptop que me pertenece a mí. Toma, mira, acá está mi boleta que yo lo compré, efectivamente. Yo soy el titular de este bien mueble que ha sido robado por otra persona. Y la otra, la persona que fue sujeto pasivo de la acción típica, es decir, no la dueña de la laptop, sino la persona a la quien le robaron la laptop que le pertenecía a otra persona, la van a llamar a declarar en calidad de ¿qué? Cabe la posibilidad que lo llamen para esclarecer estos hechos en calidad de testigo siempre y cuando no haya sufrido absolutamente nada. Pero cabe pero ¿qué pasaría si al momento le causaron daños y cuando le causaron daños, no sé, lo lesionaron? Él podría denunciar que es un sujeto pasivo del delito de lesiones y puede denunciar el delito de lesiones. Pero sí o sí van a tener que ir a declarar los dos, uno en calidad de titular del bien mueble, para decir que efectivamente sí, pues yo tengo que continuar con la investigación, porque ¿a quién le interesa continuar con la investigación? Al chico que tenía la laptop en la mochila, pero que la laptop le pertenecía a la otra persona. ¿A quién le interesa continuar con la investigación? ¿A esa persona que tenía la laptop de otra persona? ¿O al titular de la laptop? Evidentemente a quien le interesa continuar con la investigación es al titular de la laptop. Al chico que simplemente le robaron utilizando la violencia o la amenaza, puede ir en calidad de testigo a testificar el hecho delictivo. Pero si es que al momento de robarle le generaron alguna lesión, él puede denunciar en calidad de sujeto pasivo por la acción que se realizó en contra de él. No sé, si lo dañaron, lo desfiguraron o cualquier cosa, él puede ir a interponer la denuncia por lesiones leves, lesiones graves, o etcétera. Listo, Reader. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, doctor. Terminamos con el doctor Piero. Doctor Piero, está activo su audio. Doctor Piero, está activo su audio. Creo que no puede el doctor Piero. Damos pase por último a Judith. Buenas noches. ¿Está activo su audio? Nuevamente le doy pase. Sí, doctor, muy buenas noches y felicitarlo por su gran ponencia que ha realizado. Mi pregunta es, si en robo simple se habla que se realiza empleando violencia contra la persona, mi pregunta es, ¿cuál debe de ser la magnitud de esa violencia para que pueda ser considerado un robo simple? Muchísimas gracias por la pregunta, porque me ayuda a recapitular algo que estuve mencionando. El caso que te toque analizar en esta específica situación va a ser totalmente diferente a otro caso que te toque analizar también en una situación determinada. Alrededor de la sesión yo he mencionado que va a depender mucho de la persona o de las personas que se encuentren involucradas en la concreción de este tipo delictivo. Una violencia para mí, Miguel Luyo,
que pueda ser una persona que se encuentra en buen estado de salud, que intento hacer deporte, llevar una vida disciplinada, etc. La violencia que se ejerza contra mí va a ser totalmente distinta a la violencia que se ejerza en contra, por ejemplo, de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi sobrino, de mi primo, que son menores que yo o mayores que yo. La violencia respecto de una persona se va a tener que analizar en el caso concreto. Porque tú me dices, ¿qué tanta magnitud debe tener la violencia dentro del robo agravado para que se pueda considerar efectivamente como robo agravado? Y eso, la respuesta es simple, va a depender del caso concreto. Si te toca analizar un caso en donde se está ejerciendo el robo con, no sé, pues un niño un adolescente, un joven de 19 años que llega recién a Lima, que siempre ha estado en provincia, la violencia que se ejerza contra esa persona va a ser muy distinta a la violencia que se ejerza con otra persona que ya tiene, no sé, pues 10, 12 años, 15 años viviendo en Lima, y es como que más reacia a sufrir alguna suerte de violencia o amenaza. Por eso la respuesta es definitivamente va a depender del caso en concreto, dependiendo de sobre qué tipo de persona haya recaído esta acción típica del delito de robo. Excelente, doctor. Ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Ha sido una excelente ponencia, como siempre, que brinda usted. Pues tenemos a nuestros participantes, hemos llegado ya, faltando más 6 conectados para llegar a los 500. Totalmente agradecidos, como reitero, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Ya estaremos programando un curso de compliance y pues sería muy interesante poderlo escuchar. Perfecto, Reader. Creo que alguien levantó la mano. Yo encantado. Si es que hay alguien que me quiere preguntar algo adicional. Sí, doctor, No hay ningún problema. No, a ver. Listo, doctor. Doctor Carlos, ¿está activo su audio? Doctor Carlos, a ver, nuevamente. Sí, doctor. Ahí está. Ya. Doctor, tengo una ligera duda. Quisiera que me aclare, por favor. La duda es la siguiente. Usted mencionó, creo, hasta en 2 oportunidades sobre la comisión del delito de robo agravado con violencia o amenaza, como dice el Código Penal. La pregunta es que usted incidió y dijo, ojo, dice con violencia sí, o te escucho. amenaza. ¿Cuál es la duda? La duda es esa. Usted dijo que el código, como dice, no, el delito se comete con violencia o amenaza, pero usted dijo, dice, ojo, se realiza con violencia y no dice y amenaza. Quisiera esa aclaración, por favor. Ah, perfecto, totalmente encantado. Lo que sucede es que en este caso el Código Penal es disyuntivo y no conjuntivo. Hay algunas normas del Código Penal en donde la redacción es conjuntiva. ¿Qué significa que la redacción sea conjuntiva? Que hay actos que se tienen que realizar de manera conjunta para que se pueda cometer el tipo delictivo. Pero hay otros actos, como es el tipo de robo, que se puede cometer de manera disyuntiva, separada. O sea, el robo se puede cometer haciendo el uso de una violencia, ahorcando a una persona y sacándole la billetera, o también se puede configurar amenazándola. Tiene un arma y le dice, dame tu celular, dame tu billetera, porque si no lo haces te voy a disparar. O sea, se pueden cometer de estas dos formas separadas. El Código Penal no te dice, tengo que ejercer la violencia y la amenaza. No te dice. Te dice, o bien se comete amenazando a una persona, o bien se comete violentando a esa persona. De las dos formas distintas, sin que la acción del tipo penal sea de forma conjunta.
Esa es la respuesta. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Wilder. Doctor Wilder, ¿está activo su audio? Nuevamente, ahí está. ¿Listo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Escucha? Wilder. Sí, Claro ¿qué que tal? sí. Sí, buenas noches. Tenía una duda menciona de que el robo tiene que ser con violencia o amenaza, ¿no? Contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí me roban y me producen una amenaza, pero no contra la vida, el cuerpo y la salud, sino, por ejemplo, que me van a atentar contra un bien? Por ejemplo, me van a poner una dinamita en mi casa, algo así, ¿no? Ya no sería contra el cuerpo y la salud, la vida, el cuerpo y la salud, sino contra un bien jurídico. Genial. Muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar ese tema. ¿Dónde está? Acá lo he puesto. Cuando hice referencia a contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, fueron solamente ejemplos. Evidentemente, por eso fui bien categórico al decir que el delito de robo es considerado uno de pluriofensivo. No necesariamente puede verse comprometida la vida, el cuerpo, la salud, la libertad. No, solamente lo puse como ejemplos. Pueden haber, evidentemente, otros bienes jurídicos que se puedan ver comprometidos a través de la ejecución de este acto delictivo, que es el robo. No es solamente la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, no. Tranquilamente hay otros bienes jurídicos que también, como tú lo has puesto en el ejemplo, pueden verse comprometidos al momento de realizar esta acción típica. Por eso es considerado como uno pluriofensivo. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Excelente, doctor. Tenemos a Rodmel. ¿Está activo su audio? Doctor, ¿me escucha? Claro que sí. Adelante, Rodmel. Doctor, buenas noches. Yo soy estudiante aún de pregrado Perfecto. y tenía la siguiente pregunta, doctor. Si bien es cierto en el robo el uso de arma es un agravante, doctor, ¿qué sucede si ese arma es un réplica de arma de fuego que se ha determinado mediante una pericia balística? Entonces, ¿sigue siendo agravante, doctor? Gracias. Gracias, Rodmel, por la pregunta. La verdad, yo le dije, por eso hágame todo el tipo de preguntas, porque este es un delito que yo veo en el día a día. Yo por mí me quedaría hablando hasta las 12, pero de verdad he tenido un fin de semana bastante agitado, pero yo encantado de responderte lo que tú me preguntas. Y la respuesta es lo que vengo mencionando hace un momento. Va a depender de la situación en concreto. ¿Y sabes por qué? Porque imagínate que ese arma con el que tú vas a amenazar a otra persona, la otra persona efectivamente, la que es el sujeto pasivo de esta acción típica, no sepa de armas, no sepa nada de armas. En este caso, el ejemplo que tú me pones es un arma de mentira, un arma de utilería. Pero la persona a la cual la amenazan con el arma no sabe qué es de utilería. Esa persona piensa que el arma es de verdad. Se configura en ese caso el delito de robo con la agravante de mano armada. De mano armada, las armas ya les he dicho que pueden ser propias o impropias. Las armas, todo lo que tienen proyectil, son propias. Las impropias son las que son consideradas arma blanca. Ahora, pero imagínate en el caso que yo he puesto, en el ejemplo que yo he puesto, que el arma de utilería sirva para amenazar a una persona que es miembro del ejército. La persona que es miembro del ejército evidentemente se va a dar cuenta en un momento determinado que esa arma es de mentira. Y él va a decir, oye, esta arma es de mentira. La saca, o le tira un puñete, le hace una llave al sujeto activo y lo reduce. En ese caso no se configuraría el delito de robo a mano armada. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo tiene conocimiento de que el arma con el que se le está amenazando es de mentira, es de utilería. Entonces no podría ser configurado mano armada porque, o sea, no hay un objeto que pueda ser considerado como un arma. No sé si me he dejado de entender. Va a depender mucho de la situación. En este caso,
No, pues se quedaría en tentativa. Quizás en tentativa, pero va a depender mucho del análisis que se haga en el caso en concreto. Ya le dije, esta arma de utilería para una persona común y corriente sí puede producir en ella una grave amenaza, una amenaza inminente contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero si se cambia el ejemplo y se hace esta amenaza con un arma de utilería, con una persona que es miembro del ejército y sabe que esta arma de utilería, no se podría configurar el delito de robo a mano armada, porque el arma no tiene la finalidad, en este caso no tiene la finalidad de poder generar un peligro inminente en este sujeto activo, porque este sujeto activo conoce que esa arma es de utilería. Listo. Esa es la respuesta. Reader, ¿sigamos o ya no hay más preguntas? Sí, doctor, tenemos 5 preguntas más. Dale. Doctor Edgar, está activo su audio. Doctor Edgar, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Creo que no puede activar su audio. Bueno, vamos a dar pase a otro participante. Harry, muy buenas noches. Está activo su audio. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola Harry, ¿qué tal? Buenas noches. Claro que te escuchamos. Buenas noches. Ya, doctor, es sobre el robo agravado. En el inciso 4, el que comete robo agravado entre 2 o más personas. ¿Qué tal si estas 2 o 3 personas roban en conjunto un rotoplas que solo cuesta 400 soles? Cometen obviamente violencia contra la persona. ¿Hay robo ahí o no hay robo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Harry Rodríguez. Perfecto, Harry. Para ver la configuración típica del robo, tenemos que irnos, evidentemente, acá está. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayendo el lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Tu pregunta me parece interesante y excelente, y te felicito por eso, porque sí, pues, en este caso, yo leo el delito de tipificación de robo, y sí, pues, han sustraído un rotoplas ilegítimamente, es un bien mueble que se puede mover, es totalmente ajeno, se van a aprovechar de él, lo han sustraído del lugar en donde se encuentra, han empleado la violencia, también han empleado posiblemente la amenaza, y dices, será reprimido con pena privativa de libertad. Hasta ahí, tú dices, sí, pues robo, con 2 o más personas, agravado, pero es 400 soles. El rotoplas cuesta 400 soles. Ni siquiera llega a la remuneración mínima vital para que más o menos se empiece a realizar la investigación de acto delictivo. Fácil, es una falta, mi estimado. Es considerada una falta contra el patrimonio. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Excelente, Reader, doctor. sigamos. Doctor Víctor, está activo su audio. Doctor Víctor. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Mi pregunta es, en base a lo que usted manifiesta que se realiza el robo a cualquier persona que ejecuta la acción típica o antijurídica. En este caso, doctor, ¿qué hay en relación al artículo 208 sobre la excusa absolutoria? Si este robo, esta conducta típica, antijurídica y culpable será entre familiares. Ya, pero ¿cuál es tu pregunta en sí? No me ha quedado muy clara tu pregunta. Doctor Víctor, ¿está activo su audio? La pregunta es, doctor, si en este caso se da también la acción típica, antijurídica y culpable con relación a si hay o no hay robo. ¿Entre quiénes? ¿Qué te dice el artículo 208?
El artículo 208 habla sobre la excusa absolutoria, doctor, de que hay Ya, una en excepción de específico, pena. en Excepción de específico, pena. ¿cuál es el ejemplo que tú me estás mencionando del artículo que me acabas de decir? Si es que se presenta la acción de robo entre los mismos familiares. Ya, pero tú mismo te estás respondiendo a la pregunta que me estás haciendo. Es una Sí, excusa absolutoria. sí, eso es lo que quería que me aclare, doctor, porque en mi persona hay un poco de duda. Usted como especialista en este tema quería que me aclare, porque acá... Exacto, no tengas ninguna duda porque el Código Penal es totalmente claro con respecto a lo que se está mencionando ahí. Excelente, doctor. Nuevamente el doctor Edgar. Doctor Edgar, está activo su audio. Esperamos que esta vez sí. Ahí está. Sí, gracias. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Un par de preguntas, doctor. El código menciona que debe haber aprovechamiento. Poniendo el caso del Rotoplas, por ejemplo, que se robas, pero si no hay aprovechamiento, no se configura el delito. Una pregunta. La segunda sería, a veces cuando ahora se ve mucho robo, ¿no? Robo de celular, todo esto. Por ahí leí que aconsejan poner en la policía no denuncia de robo, sino de atentado contra la vida y robo. ¿Qué tan factible es eso? Para que ya estos ladrones, sicarios caigan y vayan a la cárcel, ¿no? Gracias. Gracias. Respecto a tu primera pregunta, a nivel jurisprudencial, ya se han pronunciado los jueces superiores y han señalado que para la configuración y la consumación del tipo de robo no es necesario el aprovechamiento posterior del sujeto, del bien mueble que se está sustrayendo. No es necesario. Hay jurisprudencia, si gustas, puedes buscarlo en internet, que para que se configure no es que se tenga que ver el aprovechamiento posterior del delito de robo. Y con respecto a tu segunda pregunta, es netamente un problema político, social, criminal. Estas sugerencias no deberían existir. Los policías, los fiscales que se encarguen de la investigación de un tipo delictivo deben ceñirse a la acción tal y cual está siendo denunciada por una persona. Y este es un problema muy grave, porque te aconsejan, no, agrégale esto para que la policía te acepte la denuncia, porque de lo contrario la policía no te va a aceptar la denuncia. Eso es un error común y a mí me da cólera porque yo he tenido en varias oportunidades conversatorios con clientes, con amigos, con personas que se quejan de esto. Me dicen, no, yo no voy a denunciar esto porque la policía no me va a recibir la denuncia. No, le tengo que agregar, dime Miguel, ¿qué le puedo agregar? ¿Para qué? Para que se aperture la investigación y sigan investigando mi caso, porque lo contrario lo van a archivar. ¿Qué más puedo agregar? Oye, que lo agregues ahorita, a futuro, va a ser una bomba de tiempo que te va a explotar en la cara, porque cuando se inicien las investigaciones, se van a dar cuenta que lo que tú has agregado en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Y regresando al tema político, social, criminal, respecto a las actuaciones de ciertos efectivos policiales, no digo todos, pero hay ciertos efectivos policiales. Si acá hay estudiantes, si hay personas que quieren empezar a especializarse en temas de derecho penal, deben tener en cuenta algo muy importante. El titular de la acción penal, ¿quién es? El titular de la acción penal es el Ministerio Público, señores. ¿Quién decide? Y eso, ¿quién decide sobre postular unos hechos presuntamente delictivos? Porque hasta que no sea condenada una persona, el hecho es presuntamente delictivo. ¿Quién decide sobre eso? Es el Ministerio Público. La Policía Nacional es el brazo derecho del Ministerio Público. La Policía Nacional
no tiene la facultad ni la potestad de decidir sobre tu caso. La Policía Nacional no te va a decir, este hecho no es delito, no te voy a recibir la denuncia. No, señores. Si no te quieren recibir la denuncia, es más, hay unos efectivos policiales que te dicen de manera bien prepotente y encima te dicen, oye, yo también estudié Derecho, yo también soy abogado, y de manera prepotente te dicen, ese caso no lo tienes que denunciar, no, yo no te voy a recibir la denuncia porque tienes que comprobarlo, a ver, pruébalo. Digo, oye, Dios mío, ¿dónde estamos? La Policía Nacional te tiene que recibir siempre todas las denuncias que tú quieras, o sea, te puede hacer una suerte de sugerencia, sí, que no sabes, pero no te puede rechazar una denuncia. Es como si ellos tuviesen la potestad de archivar una denuncia. Y ellos, la Policía Nacional, no tiene la potestad de archivar una denuncia, muchachos. Quien tiene la potestad de aperturar un acto de investigación o de archivarlo es el Ministerio Público. Es más, antes, con el antiguo Código de Procedimientos Penales, con el Código de Procedimientos Penales, la Policía Nacional tenía en ese caso, pero ya pues tenemos un Código Procesal Penal que es del 2004, miren cuántos años tenemos, pero en el antiguo código, en el Código de Procedimientos Penales, la Policía Nacional tenía la potestad de elaborar un informe y de decir en ese informe su apreciación, si es que se había cometido o no se había cometido un delito. Es por eso que la Policía Nacional emitía un atestado o un parte. Quienes ya hayan podido estudiar el Código de Procedimientos Penales sabían que la policía, si emitía un atestado, la policía terminaba diciendo en sus conclusiones de que tú habías cometido un delito. Sí, Miguel Ullo es, por los actos de investigación que he realizado yo en mi calidad de Policía Nacional del Perú, Miguel Ullo ha cometido el delito de estafa. Atestado. Informe. Arriba. Atestado número 21.001. Si la policía, después de realizar su informe, termina escribiendo sus conclusiones y termina concluyendo que tú no has cometido un delito, en el título principal de la hoja va a ir parte policial número 22.000. Esa es la facultad que tenían antes los policías, de diferenciar si es que en un determinado caso se había cometido o no se había cometido un delito. El informe que devolvían a la fiscalía era con su opinión después de haber realizado los actos de investigación, pero ahora no. La Policía Nacional de Perú ahora solamente realiza actos de investigación que le dice el Ministerio Público que haga. Obviamente tiene algunas potestades adicionales de realizar algunos actos de investigación que sean evidentemente urgentes y que no necesiten, en donde no se necesite la aprobación del Ministerio Público. Pero bueno, ya creo que me está yendo por las ramas, pero esa es la reflexión que quería trasladárselos para que cuando quieran denunciar un hecho delictivo y el policía le diga, no, yo no te voy a recibir esto, no tienes cómo probarlo, tú de frente respóndele, quiero hablar con el comisario. Si yo estoy denunciando un hecho y tengo que probarlo, no lo tengo que probar frente a ti, lo tengo que probar frente al Ministerio Público, que me va a decir si efectivamente los medios de prueba que yo estoy presentando son pertinentes, conducentes y útiles para probar la comisión de un acto delictivo. A ti, bueno, tú eres la persona encargada de realizar los actos de investigación. Me refiero a los policías que son prepotentes y no conocen más o menos de derecho procesal penal y te ponen muchas trabas. El policía que es adscrito al Ministerio Público es el brazo derecho, tiene una función muy importante, que más o menos es realizar los actos de investigación, pero no tiene el poder de decidir sobre lo que tú estás denunciando.